¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Si las negociaciones laborales se conocen por sus vísperas, mal empiezan las cosas para el futuro de la factoría de Nissan en Ávila. El directivo encargado de liderar esa negociación, José Vicente de los Mozos, ha lanzado un mensaje contundente a los sindicatos. O la plantilla se acoge al convenio colectivo de Renault antes del 14 de junio o la planta abulense cerrará. José Vicente de los Mozos lideró la transformación de la planta de Ávila en una factoría de repuestos y de componentes y considera que algunos sindicatos están embarrando el terreno antes incluso de que comience la negociación. Si el 14 de junio no hay un acuerdo sobre la mesa sobre Nissan Ávila, pondremos sobre la mesa un expediente de cierre de la fábrica antes del 31 de diciembre de este año. Así de tajante y dejando claro que no se trata de una amenaza, se ha mostrado de los Mozos al hablar del proceso de negociación de Nissan. El presidente de Renault España, nombrado interlocutor en este asunto, cree que 2 meses han sido más que suficientes para resolver el conflicto. Hay gente que sigue pensando, dinamitando el proceso, diciendo cosas que no son reales. 2 ejemplos claros. Primero, hay pérdida salarial del 25%, no es real. Segundo, cierre encubierto. No es real. Si fuese eso, yo no hubiese estado implicado en ese tema. Y asegura que es en la mesa de negociación donde se debe hablar y plantear otro plan industrial si a los sindicatos no les gusta el que él ha propuesto. Ávila estaba cerrada, hay una solución industrial. Si alguien tiene una solución industrial mejor, que la traiga sobre la mesa. Yo entiendo que en un momento han pasado los sindicatos en Ávila por un problema de desconfianza. Yo lo entiendo. Pero desde el momento que hay un interlocutor, donde hay un compromiso, donde sus propios compañeros de Renault les están diciendo que es un plan industrial que puede ser positivo, francamente hay cosas que no entiendo. Los plazos están marcados. A partir del miércoles se verá si se cumplen. Después del mensaje tan contundente de este responsable de la empresa, había que escuchar a los representantes de los trabajadores. Desde el comité consideran que la compañía está intentando dividir a la plantilla y dicen dinamitar la negociación. No se puede hacer estas declaraciones cuando vamos a empezar mañana a negociar, porque bastante difícil es todo esto que nos traen como para que estén continuamente añadiendo elementos de presión y de división y de entorpecimiento de las negociaciones. Creo que nadie tiene que tener miedo. Conciencia del diálogo también tiene marcada a los trabajadores, las organizaciones sindicales, que hemos dado salida a un montón de situaciones de crisis y por lo tanto creo que haya espacio para ponernos de acuerdo de aquí al 14 de junio, pero creo que la fecha no debería imponerse con tanta claridad. Ya lo ven, tensión entre la dirección de Nissan y los sindicatos en vísperas de que comiencen las negociaciones, y este va a ser el primer asunto por el que le quiero preguntar a Pedro Hojas, que es el secretario general de la Federación de Industria de UGT. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Hay gente, como decía, de los Mozos dinamitando el proceso en Nissan? Hombre, yo espero que no, y confío en que no. Desde luego, por la parte que a nosotros nos toca, a la Unión General de Trabajadores, no tenemos ninguna intención. Lo que sí queremos es claridad por la empresa, por parte de la empresa, que ponga todo encima de la mesa y que tengamos ya una negociación mucho más fluida, incluso me atrevería a decir más rápida, para poder ir con una postura ya a los trabajadores definitiva de cuáles las opciones que tenemos. Pero después de escuchar esas contundentes palabras de José Vicente de los Mozos, ¿a los sindicatos les han pitado los oídos? Vuelvo a repetir, a mi organización no. No sé si a las demás les pitan o no les pitan. Yo sé lo que estamos haciendo, la responsabilidad que tenemos como organización y lo que tenemos en Nissan Ávila. Por nuestra parte hemos defendido desde el primer momento que vamos a negociar, que en ningún caso vamos a admitir el cierre. Eso sería el peor escenario y UGT no va a estar por el cierre de la planta. Nosotros necesitamos que se mantengan los alrededor de 500 puestos industriales en Ávila y por ello vamos a pelear y en ello estamos. La empresa, por su parte, lo que tiene que es dejar de hacer igual estas declaraciones en los medios de comunicación y sentarse realmente en la mesa de negociación y plantearnos todo a los representantes de los trabajadores con claridad. Y ahí hablaremos y trasladaremos a la plantilla las situaciones y al final será la plantilla la que decida la solución para Ávila. En esas declaraciones le hemos llegado a escuchar al responsable de Renault Nissan que habría algún sindicato que había planteado incluso que se temen un cierre encubierto de la planta. Nosotros, desde luego, lo que hemos dicho por nuestra parte es que en ningún caso barajamos esa posibilidad, pero que si esa fuera así, desde luego estaríamos muy beligerantes,
Por lo tanto, nosotros entendemos, y hay que decirlo con claridad, hasta ahora en la relación con Renault, José Vicente Los Mozos, cuando se ha comprometido, ha cumplido con lo que hemos hablado y con lo que ha traído. Yo creo que esa es la garantía que tenemos y que queremos ver. Ahora, nosotros necesitamos que Nissan, no solo José Vicente, sino que Nissan también hable claro y diga cuál es su posición. Si definitivamente es el cierre, tendremos que buscar la solución vía alianza, el almacén de recambio, la estampación en caliente, lo que veamos como solución. Pero que Nissan hable claro de una vez, porque el problema que tenemos no es de credibilidad de José Vicente, no es de Renault. El problema que hay en Ávila es que no hay credibilidad con la dirección de Nissan, porque, y a los hechos me remito por desgracia, lo que han hecho durante todos estos años atrás es engañarnos. Entonces, con lo cual ahí no tenemos ninguna credibilidad. Usted seguro que ha tenido que lidiar en muchas negociaciones. ¿Es habitual que empiecen de esta forma? Bueno, ¿O esta es la excepción? Cada negociación es un mundo, no. Yo creo que la excepción, lo que hay que tener es tranquilidad, la cabeza fría y no dejarse llevar por la víscera, como digo yo muchas veces, ¿no? Tenemos que tener tranquilidad, negociar y el bien común para todos en Ávila, que repito, pasa por mantener los casi 500 puestos industriales en Ávila. No nos sirve, a la UGT no le sirve ni trasladar los puestos de trabajo a otras provincias de la comunidad, ni que desaparezca con unas indemnizaciones millonarias los trabajadores, no. Nosotros queremos que se queden los trabajadores y que sobre todo que se queden los puestos industriales en Ávila. Esa es una de las premisas importantes que tiene la Unión General de Trabajadores. Estas contundentes declaraciones de José Vicente de los Mozos nos han pillado por sorpresa a todos, porque con Pedro Hojas habíamos quedado para hablar de otro asunto, porque UGT-FIC ha organizado unas jornadas sobre la industria en Castilla y León que ha inaugurado el presidente de la Junta en Valladolid y que el jueves clausura en Burgos el secretario general de la UGT y el presidente del Gobierno. Estos días escucharemos opiniones sobre la situación y sobre las necesidades de la industria en nuestra comunidad. 11.500 empresas, 163.000 empleados, 16.500 millones en exportaciones y solo una tasa de paro del 6%. Son algunos de los datos de la industria en Castilla y León, la quinta comunidad de España con más peso. Importancia cuantitativa y cualitativa, ha destacado el presidente, porque contribuye a un empleo más estable y es además un elemento de cohesión territorial. Por eso dice, hay que preservarla. Con perspectiva, con proactividad, con convicción, con líneas firmes de actuación que anticipen los próximos retos. Y hacerlo pensando también en los trabajadores, con mejores modelos de empleo y retribución, industria que no puede permitirse el lujo de perder a la minería. No sobra ningún sector industrial en nuestro país, desde la automoción a la construcción, desde la energía a la minería. Lo hemos comprobado en España, en los consumos industriales y en los consumos domésticos al comienzo de este año, la garantía que siempre van a dar las fuentes más tradicionales y autóctonas como son el carbón y la energía térmica. Desde el sindicato reclaman un pacto a nivel nacional. El Gobierno regional ha puesto en valor los acuerdos alcanzados desde hace 24 años, primero sociales y ahora político, logrados para que la industria siga siendo un motor de crecimiento. Hablaba Pedro Hojas, hablaba mi invitado esta noche acerca de la situación de la minería en la inauguración de esas jornadas. El anuncio del cierre de la térmica de Compostillas, si al final se confirma, supone otro golpe más a la minería. ¿Puede ser el golpe definitivo? No, pero porque no se va a cerrar Compostilla. O sea, se lo hemos dicho a Endesa. Tenemos toda la sociedad, empezando por el Gobierno de la Nación y el nuevo ministro de Energía, que tengo que decir, igual que hemos criticado a su antecesor, que las vibraciones que tenemos son positivas, las declaraciones que está haciendo... ¿Les ha sorprendido el cambio? Porque inicialmente, a poco tiempo de tomar posesión de su nuevo cargo, Álvaro Nadal no parecía muy partidario del carbón. Pero bueno, igual era un poquito todavía de asentarse en el puesto. La verdad es que estamos en estos momentos, como digo, muy satisfechos de las declaraciones que está haciendo el ministro, de la posición, yo creo que del Gobierno en este tema, y estamos todos diciéndoles a Endesa que en ningún caso se pueden cerrar ni Compostilla ni la de Andorra en Teruel. En ningún caso lo vamos a decir porque además es injusto, porque Endesa, y esto lo deben de saber todos los españoles, Endesa está sacando anualmente en dividendo para que llegue a Enel, una empresa que es del Estado italiano, alrededor, este año en concreto, 1.400 millones de euros, solo en dividendo, que van a las arcas de Enel, que repito que es una empresa pública del Estado italiano. Por lo tanto, si nosotros lo que estamos pidiendo es que tiene que invertir en las centrales térmicas alrededor de los 200 millones de euros,
no nos puede decir que no tiene recursos y que no tiene posibilidades. Lo que tiene que dejar de hacer Endesa es el desfalco que está haciendo Enel en Endesa y que se está llevando el dinero de todos los españoles a Italia, a una empresa pública. Desde luego, ese no es el modelo y nosotros estamos y vamos a estar muy beligerantes con Endesa en lo que respecta a lo que está ocurriendo con el, bajo nuestro punto de vista, lo que está haciendo es vaciar Endesa para, pues no sabemos muy bien para qué, si para venderla, trocearla o qué quiere hacer, pero desde luego las térmicas no se van a cerrar o pasarán por encima de una pelea muy dura que tendremos. Ese cambio de postura del Gobierno del que hablábamos antes con el ministro Álvaro Nadal a la cabeza, ¿abre una puerta a la esperanza, al futuro de la minería? Yo quiero verlo que sí. Yo creo que sería injusto renunciar a estas fuentes de energías naturales que históricamente hemos tenido en nuestro país, en nuestra comunidad, en Castilla y León, y creo que además hay un poco de deuda con esas fuentes de energía cuando históricamente han estado ahí, ¿no? Y las hemos utilizado, y además el valor estratégico que tiene la minería del carbón, como se ha visto incluso en estos meses de invierno, ¿no? A principios de año, en el mes de enero, si no llega a ser por las centrales térmicas quemando el carbón y el carbón autóctono, hubiéramos tenido problemas de abastecimiento de energía en nuestro país, con lo cual estratégicamente no podemos depender, todos queremos energías las más limpias posibles, pero necesitamos también que como país tengamos una producción de energía estratégica, y eso pasa por mantener principalmente la energía del carbón. Tenemos que hablar también de las nucleares, y tenemos un caso en Garoña. Nosotros, yo no tengo rubor en decirlo, nosotros queremos la continuidad de Garoña, cumpliendo, eso sí, los mandatos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, pero sí, cumpliendo eso, la empresa que hagan, las empresas en este caso, Iberdrola y Endesa, que hagan las inversiones que tienen que hacer, pero si se cumplen los requisitos, nosotros creemos que Garoña tiene que continuar. Pero después de escuchar lo que hemos escuchado por parte del presidente de Iberdrola, que no parece muy, una de las dos empresas propietarias de Garoña, que no parece muy partidario de seguir con la central abierta, y de la situación política, en la que al final esto es una decisión política, no nos vamos a engañar, donde el Gobierno pues está en franca minoría frente a los que no son partidarios de la energía nuclear, ¿usted qué cree que va a pasar con Garoña? Pues yo sigo pensando y quiero luchar, nuestra organización queremos luchar porque, repito, cumpliendo lo que tiene que cumplir de los parámetros de seguridad, Garoña, si es viable, tiene que seguir funcionando. Es que no nos damos cuenta en este país del problema que tenemos con la industria en general, y son los costes de la energía. En estos momentos somos entre un 25 y un 30% menos competitivos son las empresas españolas con respecto a las francesas, italianas, alemanas, suecas o de cualquier país europeo por el coste de la energía. Ahora mismo en las jornadas, esta tarde, se ha estado hablando de ello, de los costes de la energía y del problema que tenemos de competitividad. Y repito, yo soy el primero que quiere las mejores condiciones medioambientales, de emisión, pero vamos a ser serios, hagamos una política energética sostenible y predecible en el tiempo, para que las empresas puedan hacer cálculos de lo que no podemos estar es como este mes de enero, donde ha habido una fluctuación de casi el 50% del precio del kilovatio. Eso es lo que no puede ser en un país serio que queramos apostar porque las industrias trabajen con normalidad en nuestro país. Bueno, me va a decir Pedro Hojas, que no le he preguntado por su libro, pero vamos a ello, a esas jornadas que ha organizado, como les decía, el sindicato UGT, en el que se reflexiona sobre la situación actual de la industria en Castilla y León. En esas jornadas, en la inauguración, ha dicho el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o han pedido, mejor dicho, mejores modelos de empleo y retribución para evitar construir un gigante con pies de barro. ¿Hay que mejorar esta situación en la que están los trabajadores en la industria castellano y leonesa? Nosotros lo que estamos diciendo, y yo creo que el presidente también se refería a eso, es que la industria es el sector económico que mejores condiciones tiene para los trabajadores, que más bienestar social genera. No tiene, por desgracia, nada que ver, en líneas generales, un trabajador de una industria con un trabajador de servicios a la hora de las condiciones laborales, salarios, jornadas que tiene. Y lo que decimos es que la industria tiene que seguir manteniéndolo. Tenemos un riesgo y un peligro, que son lo que está ocurriendo ahora con las empresas multiservicios o de servicios integrales que se están introduciendo y en la misma empresa se está produciendo pues un dumping social a la hora de que un trabajador de la empresa matriz pues tiene las condiciones del convenio que tenga y un trabajador de la empresa multiservicios pues tiene un salario, en el mejor de los casos, un poquito superior al salario mínimo interprofesional. Ahí tenemos riesgos muy importantes y lo que nosotros decimos es que debemos de apostar como país por tener un tejido industrial sólido, firme,
predecible, que veamos como país nuestras potencialidades y hacia dónde tenemos que ir. Y que, por desgracia, porque ya nos gustaría poder elegir qué sectores industriales tendríamos en nuestro país, pero repito, por desgracia no podemos elegir, necesitamos todos los sectores industriales. Eso es lo que hemos venido manifestando esta mañana, que el presidente así lo ha manifestado también, de que no podemos elegir sectores industriales. Podremos potenciar o tendremos más potencialidad en unos que en otros, pero necesitamos a todos los sectores industriales porque, por desgracia, en nuestro país, repito, no nos sobra industria. En este caso, en este sentido, Castilla y León es una tierra privilegiada al final, por tener un sector tan importante como es el de la automoción, que al final vincula a tantas empresas auxiliares. Sí, bueno, Castilla y León, claro, Castilla y León es muy grande. No tiene nada que ver la realidad de Burgos, Valladolid y Palencia industrialmente, donde pues, bueno, el extremo es Burgos, ¿no? Donde tenemos que más del 30% del PIB de la provincia de Burgos es industrial, cuando la media en nuestro país está por debajo del 15%. Claro, si lo comparamos con otras provincias de la comunidad, pues vemos la gran diferencia que hay. Lo que está claro es que el desarrollo, el bienestar social se genera con la industria, que las crisis, los ciclos económicos bajistas se aguantan mucho mejor donde hay industria. Entonces lo que pedimos nosotros y lo que tratamos un poco de aportar nuestro grano de arena con estas jornadas es de conseguir que el gobierno se mentalice de que necesitamos un pacto nacional por la industria, un pacto de Estado por la industria, donde sea algo atemporal, que no sea algo que ahora está el gobierno que está y marca unas líneas y dentro de 3 años alguien las cambia. Las empresas no se mueven así, necesitan una fiabilidad, una confianza en el país. Y por eso necesitamos algo que sea de un acuerdo general entre todos, que marque las líneas de cómo se van a mover las industrias en nuestro país en el medio y largo plazo, para que no sea una moneda de cambio y haya una estabilidad, porque en España somos muy competitivos industrialmente. El peor problema que tenemos es el coste de la energía, como decía antes, pero en temas de mano de obra, de capacidades, tenemos suficiente. Hay que invertir en el tema de infraestructuras, en el tema de la conexión tecnológica o la revolución industrial 4.0, en formación para los trabajadores, pero de verdad, cuando sales por ahí, a veces no nos damos cuenta, pero cuando sales a otros países y a otros sitios, te das cuenta de cómo valoran los productos españoles, porque los hacemos muy bien. El tema de la automoción es un claro ejemplo de la potencialidad que tenemos como país y en esta comunidad, en Castilla y León concretamente, en el tema del auto, ¿qué voy a decir, ¿no? Bueno, pues de estas cuestiones, de estos asuntos de la industria se va a reflexionar durante estos días en estas jornadas que han comenzado en Valladolid, pero que terminan el jueves en Burgos con la clausura del presidente del Gobierno de Mariano Rajoy. Gracias, Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA. Muchas gracias a vosotros. Gracias, suerte en estas jornadas. Buenas noches. Tenemos que ir a la publicidad, será un momento porque tienen que llegar los tertulianos y analizar lo que ha dado de sí el día. Hasta ahora. Seguimos contándoles lo que ha dado de sí esta jornada. Ahora llega el tiempo de la tertulia. Esta noche me acompañan Vidal Arranz. ¿Qué tal, Vidal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Luismi Torres. Luismi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y como cada noche, con los periódicos debajo del brazo, aquí está a mi izquierda Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empezamos con un asunto judicial relacionado con el Ayuntamiento de Valladolid. El norte de Castilla destaca en su primera que Luis Alberto Samaniego se adjudicó 11 millones en obras y causó un daño de 2,4 millones al Ayuntamiento. La magistrada lo llevará a juicio al jefe de mantenimiento entre 2000 y 2014. Diario de Valladolid, El Mundo abre las páginas de Castilla y León con este otro asunto del día. De los Mozos amenaza con cerrar Nissan si no hay acuerdo antes del 14 de junio. Afirma que los sindicatos están dinamitando el proceso con afirmaciones que no son reales y no es verdad que sea un cierre encubierto ni que se perderá empleo. Esto tiene un límite, asegura. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Nissan cerrará en Ávila antes de fin de año si en 15 días no hay un acuerdo. Diario La Razón destaca que Herrera apuesta por una industria de peso para evitar un gigante con pies de barro. La Gaceta de Salamanca, la conexión por tren entre Aveiro y Salamanca estará lista en 2021. Y Diario de León destaca en su primera que el Ayuntamiento activa la tercera fase para restaurar el empedrado de la Plaza del Grano. Diario Palentino destaca en la imagen de portada
El empleo en alza con el quinto plan de empleo municipal, que se incrementa la dotación en un 30% y afecta a 140 personas con dificultades de encontrar empleo en Palencia. La Gaceta de Salamanca también destaca en su primera la paliza a un médico que iba a denunciar una agresión previa en el Centro de Salud San José. Le golpearon en el centro de salud, le tiraron las gafas y cuando acudía a la comisaría, familiares o allegados a los agresores le dieron una paliza y tuvo que ser ingresado en el hospital. Y por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera unas declaraciones de Felipe Llamazares, director general de la Cultural. La estructura económica y deportiva de la Cultural está al nivel de Primera División. Pues venís muy pronto arriba, ¿eh? Acabáis de subir a segunda poco a poco, ¿no? Bueno. Poco a poco, hay que ser ambicioso, pero hombre, no es así Paso a tanto. paso. Paso a paso, Pero piano, con decisión. piano. Eso sí. Bueno, que ya ven, los titulares del día se los está llevando José Vicente de los Mozos. Yo no sé si les ha hecho un poco la Pascua a los de UGT, que habían organizado unas jornadas para reflexionar sobre la industria en Castilla y León, pero al final el que se ha llevado todo el protagonismo ha sido José Vicente de los Mozos, porque lo hemos escuchado. Cuando habla se le entiende a la primera. ¿Corre peligro la planta de tu tierra? ¿La planta de Nissan en Ávila? Bueno, lo que sí es cierto es que habla clarito Sí, sí. aquí y en todos los momentos. Y que yo creo que estamos en un inicio muy inicio de la negociación. Yo creo que... No, pero quedan 15 días. Sí, pero llega, yo creo que es el momento en el que las partes refuerzan sus posiciones previas antes de sentarse en una mesa a negociar. No es la primera vez que se le ha oído tan clarito en otros momentos de negociación, y lo cierto es que el problema de Nissan es un problema que excede, que va más allá de la propia planta, es decir, es la única industria digna de ese nombre de Ávila, es decir, a partir de ahí lo demás es poco menos que pyme, y afecta a una provincia que posiblemente sea la que presente peor evolución en todos los indicadores económicos de la comunidad. Con lo cual el problema del mantenimiento o no del empleo en Nissan es un problema que va más allá de una industria más o una industria menos. Y eso a partir de una propuesta que yo creo que era muy interesante de Renault, del grupo Renault, para transformar en una fábrica de componentes y de servicio a las otras plantas del grupo, en el que yo creo que todo el mundo debe tratarlo sin apriorismos y intentando ceder. No es baladí, no se puede, o sea, si estás en un grupo es iluso pretender cobrar más que el compañero que está en otra planta del grupo, pero yo creo que entre las posiciones de I1 hay un amplio recorrido. Después de lo que hemos escuchado hoy, se avecina una negociación dura, una negociación que comienza este miércoles, por cierto. Me imagino que será una negociación tensa, pero lo cierto es que lo de José Vicente de los Mozos no solo es una amenaza, sino que es una advertencia también. El problema de Nissan es que no tiene vehículo para más allá del año 2019. Y lo que está diciendo José Vicente de los Mozos, y hace muy bien en decirlo en esas jornadas de UGT, es que los problemas de la industria son transnacionales, no son nacionales, que dependen del contexto internacional, de la competitividad, de cómo se organizan dentro de los grupos el reparto de cargas de trabajo, y que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, por aquí nos podemos poner a filosofar acerca de planes de industria, de apoyo y tal, y está muy bien, porque se pueden hacer cosas desde el ámbito de lo nacional, pero no hay que perder de vista la perspectiva de que si no funciona la otra pata, que es la de la productividad, la de la competitividad, que permite el encaje dentro del mercado, por decirlo de alguna manera, pues está complicado. Dicho esto, yo creo que dando por hecho que la planta de Nissan como planta de Nissan en principio no tiene futuro,
y que cambiar esa decisión no le compete al comité de empresa, no tiene margen de maniobra para cambiar eso, para hacerle rectificar al grupo Renault eso. La propuesta que había hecho Renault, estoy de acuerdo con Luismi, es bastante razonable. Tiene ese inconveniente que él ha apuntado, que es que obliga a equiparar salarialmente los sueldos y eso supone una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pero yo creo que eso debería ser un problema menor, sobre todo cuando además hay un compromiso para hacer unos bonos de compensación temporal para que el conflicto, el choque entre unos y otros salarios sea menos duro, ¿no? Mañana comienzan esas negociaciones, ya veremos si las posiciones se mantienen tan tensas como hemos escuchado hoy o si se van suavizando a medida que se acerca ese día, ese 14 de junio, que es el que ha puesto como ultimato, como fecha tope, el responsable de Nissan, el encargado de Nissan de llevar a cabo estas negociaciones, José Vicente de los Mozos. Vamos a hablar de la trama eólica, que va a ser noticia este miércoles, porque ya saben que comparece en las Cortes, en la Comisión de Economía y Hacienda, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero antes les voy a hablar de otra trama, de la solar, que se ha estado juzgando estos días en Zamora, porque hay noticia de última hora, leo en la agencia de noticias ICAL, el ex jefe del Servicio de Industria de la Junta en Zamora, José Bahamonde, ha solicitado la baja voluntaria en el Partido Popular después de que el juzgado popular haya emitido un veredicto de culpabilidad de negociación prohibida a funcionarios y de cohecho en el caso de la concesión de huertos solares. Este tema, una vez que se había conocido el veredicto del jurado, estaba en el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, se estaba analizando la posibilidad de abrirle expediente o expulsarle directamente del partido, pero al final parece que ha sido el propio ex jefe del Servicio de Industria de la Junta, José Bahamonde, el que ha tomado la decisión de darse de baja. Sobre este asunto, o sobre el tema de la trama eólica, ha hablado Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del Partido Popular en Castilla y León. Se ha referido a la comparecencia de mañana del presidente de la Junta. Dice Mañueco que lo importante es que acuda a dar explicaciones. Lo importante es que vaya en sede parlamentaria, va a las Cortes de Castilla y León. Si es una comisión u otra, yo creo que eso es... creo que no es lo importante, lo que hay que destacar, lo que hay que resaltar es el valor del presidente de la Junta de Castilla y León, el valor de la decisión que toma el presidente de la Junta de Castilla y León de rendir cuentas, de dar cuentas en la sede parlamentaria de todas las personas de Castilla y León. Y sobre esa comparecencia, el PSOE ha vuelto a mostrar su malestar por el formato elegido por el presidente para dar esas explicaciones. En las vísperas, los socialistas han registrado una serie de preguntas para evitar, dicen desde el PSOE, que Herrera pierda el tiempo en florituras y alegue desconocimientos sobre la trama eólica. A mí se me hace muy difícil pensar que el señor Herrera no supiera nada, ni de trama solar, ni de trama eólica. El formato que ha elegido de comparecencia es un formato que puede permitir que él se escabulla y cuente aquí las milongas que quiera contar, y por eso nosotros queremos realmente, de cara a esclarecer los hechos acaecidos, pues que el presidente tenga ya desde hoy un cuestionario sobre el que pueda versar la comparecencia de mañana. Mañana a las 10, comparecencia de Juan Vicente Herrera en esa Comisión de Economía y Hacienda. ¿Qué esperáis de la misma? Bueno, pues yo espero explicaciones, claro. Yo creo que a eso va. Y yo creo que es natural que se explique lo que pudiera conocer, la información, no tanto personalmente como la información que pudiera tener la Junta de Castilla y León en torno a ese tipo de concesiones. Yo creo que el debatir sobre el formato entre la Comisión de Investigación o la Comisión de Economía, os confieso, me parece que es un juego político, de estos en los que nos podemos estar entretenidos, pero no creo que tenga mayor trascendencia, toda vez que además en la Comisión del Hospital de Burgos el formato elegido fue el de una intervención inicial y luego intervenciones, es decir, no el de pregunta-respuesta, con lo cual, es más, me atrevo a decir que este formato beneficia a la oposición, porque en el de una comisión de investigación la oposición no puede cambiar de portavoces, en la Comisión de Economía pueden intervenir otros miembros que no forman parte de la comisión, con lo cual incluso pueden elegir al portavoz que quiere la oposición.
Hombre, vamos a ver, es un tema formal el de elegir una u otra comisión, pero hay que reconocer que desde la lógica y desde el sentido común parece bastante obvio que si Juan Vicente Herrera, si el presidente de la Junta va a dar explicaciones sobre los contratos de las tramas eólicas sobre las que pesa una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que son objeto de una comisión de investigación, parece que lo lógico sería hacerlo en la comisión de investigación, y que no hacerlo pues busca algún tipo de beneficio político, de intentar descargar la mancha, digamos, de lo que supone una comparecencia de este tipo. Dicho esto, efectivamente, a partir de ahí, lo importante es lo que se dirima en la comisión. No espero yo que el presidente de la Junta vaya a aportar grandes novedades ni vaya a dar grandes explicaciones, porque si los jueces han decidido que ni siquiera el consejero de Economía que estaba al cargo del departamento tenía por qué saber, pues con mayor motivo el presidente alegará que él tenía menos motivos para estar informado de los posibles tejemanejes de la trama de intercambio de comisiones. ¿Y esperáis algo más de la declaración? Porque esta semana va a ser noticia de nuevo el viernes la trama eólica, porque ese día es cuando Rafael Delgado, el que fuera viceconsejero de la Junta, tiene que ir a declarar. Bueno, yo creo que Rafael Delgado venderá su relato y su versión de la historia, y es decir, yo al final pasaba por allí y hacía lo que me mandaban. De alguna manera es la estrategia de defensa, no creo que haya mucho más. Yo creo que durante todo este tiempo Rafael Delgado sí que en las pocas veces que ha comparecido, aunque ha comparecido, más que comparecer, que ha hecho algún tipo de declaración a los medios o se ha hablado, sí que parecía que iba a ser su línea, es decir, de exonerarse de toda responsabilidad y de apuntar hacia las instancias jurídicas, pero yo coincido, hacia las instancias superiores, es decir, hacia el anterior consejero de Economía, pero yo coincido con Vidal. De momento el juez no ha llamado a declarar ni siquiera como testigo al superior jerárquico, uno, y dos, no vale con el testimonio. Habrá que presentar pruebas en todo este proceso, y hasta este momento lo único que hay encima de la mesa es un informe, un informe de la Agencia Tributaria y ya sí un primer informe de la Fiscalía Anticorrupción, pero nada más. Bueno, y nada menos. Y tenemos dos datos que desmentirían la tesis de Rafael Delgado. Una, que fue él el que en el año 2004, me parece que es, cambia la normativa para que esas licencias tenga que concederlas él personalmente, su puesto, no las delegaciones territoriales. Y luego tenemos otro dato relevante, y es que dentro de los beneficiarios hay amigos personales suyos y gente de una relación estrecha personal suya, ¿no? Con lo cual... Es cierto que ese cambio de normativa que ahora la Fiscalía, después de la consulta a Hacienda, ha dictado que es ilegal, permanezca en el tiempo durante tantos años, y ahí sí que creo que hay una responsabilidad de la Junta, que hubiera tenido la obligación de vigilar que ese procedimiento era ilegal y se estaba manteniendo. Pues la conocida como trama eólica protagonista esta semana, mañana comparecencia del presidente de la Junta ante la Comisión de Economía y Hacienda, el viernes comparecencia de Rafael Delgado ante los juzgados que instruyen este caso. Unos 10.000 taxistas han protestado en Madrid contra las plataformas de transporte Uber y Cabify. Critican el número excesivo de estas licencias, que sobrepasan 4 veces el establecido por la ley. El sector había convocado para hoy una huelga a nivel nacional que ha dejado aeropuertos y centros de ciudades sin servicio de taxi. Carriles vacíos, paradas desiertas, estas señales hacían notar que los taxis estaban en huelga, en los aeropuertos colas y pasajeros desubicados. Estamos buscando algún amigo, alguien que venga a llevarnos. Como no estaba avisado, pues ahora no he alquilado coche. El gremio de taxistas se hacía oír en Madrid.
protestan contra Uber y Cabify, plataformas de coches de alquiler con conductor. Solo en la capital trabajan 4 veces más de lo que permite la ley. Se está sobrepasando la proporcionalidad que había hasta ahora, que era del 1,30. Nos sometemos a las ordenanzas municipales y ellos, sin control de ningún tipo, intentan hacer nuestro trabajo. Desde Uber insisten en que las licencias se liberalicen. El precio del transporte en España se podría reducir a la mitad con la liberalización de las VTCs, que se podrían crear hasta 77.000 puestos de trabajo nuevos. La tensión ha llegado hasta uno de los vehículos de la polémica, que ha tenido que ser escoltado por la policía. Pablo Iglesias, que apoyaba la causa, ha estado también a punto de llevarse un huevazo. Los representantes de los taxistas entregaban sus propuestas en el Congreso. Entre ellas piden una plataforma digital a nivel estatal. Oye, ¿cómo veis esta guerra? Que hoy ha sido el primer día de huelga, pero no creo que sea el día en que se vaya a solucionar el tema. Yo no sé si al final lo de Uber y Cabify, este nuevo modelo de transporte ha venido para quedarse. Yo creo que es difícil ponerle puertas al campo. Ya. Lo que pasa es que es verdad que los taxistas tienen una serie de condicionantes y una serie de exigencias y de requisitos muy superiores a las que tienen estas nuevas modalidades de transporte, y efectivamente tienen razón en que compiten en desigualdad de condiciones, por no hablar de los voluminosos costes de compra del derecho de licencias, etcétera. Entonces, quizá Uber sea el futuro, pero entonces habrá que hacer algo para compensar a un sector que ha tenido unos costes y unos gastos, ¿no? Luismi. Bueno, en la misma línea. Yo creo que si de competencia se trata que todos compitan en igualdad de condiciones, y eso obligará a todos a tener que ceder parte de su status quo actual, a los taxistas por un lado y a estas empresas por otro, pensando no solo en el buen servicio al cliente, sino, y es mucho más importante, su seguridad en todo momento. Bueno, ha sido una reflexión rápida acerca de lo que ha sido una de las noticias del día, sin lugar a dudas, pero evidentemente este debate exige entrar a muchos detalles, porque ya les digo yo que este problema no se va a solucionar de hoy para mañana, sino que va a ser permanente durante los próximos meses en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto. Gracias, Vidal, gracias, Luismi. Os he dejado hablar poco, pero habéis estado ahí sintéticos, contundentes, al grano. Con esto nos vemos mañana, ¿vale? Hasta mañana. La Federación Leonesa de Empresarios se ha vestido de gala para celebrar sus 40 años de vida. Todos los sectores de la sociedad leonesa y de Castilla y León se han volcado en una cita en la que el mensaje ha sido de optimismo de cara al futuro. Esas 4 décadas han servido para tejer una red industrial que ahora debe permitir crear nuevos polos de desarrollo. Tanto los empresarios, representados por las asociaciones autonómicas y nacionales, como el gobierno regional, apuestan por el crecimiento económico, y la Federación Leonesa tiene un papel importante para encauzarlo en León. Han contribuido al desarrollo de nuestra comunidad autónoma y a la creación de empleo. Tengan en cuenta que estamos hablando pues de la primera asociación que surge casi fue antes de la Constitución, y por lo tanto de una evolución muy larga de nuestra comunidad autónoma y muy provechosa. La Federación Española de Bancos de Alimentos celebraba hace unos días en Burgos su 22º Congreso Nacional, y en la cita se plantearon los retos de futuro de este colectivo que, les recuerdo, aglutina 56 entidades en toda España. Saludamos en Burgos al vicepresidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León, don José Luis Herrera Ortega. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Le planteo una de las preguntas que se hicieron el otro día en ese Congreso Nacional. ¿Hacia dónde van los bancos de alimentos? Bueno, no es fácil adivinar. Los bancos de alimentos tienen que intentar encontrar un camino que más o menos coincida con las necesidades de la sociedad en ese momento. Los bancos de alimentos tienen un reto, que es intentar dar un paso más allá a lo que viene siendo su actuación. Los bancos de alimentos, fundacionalmente, somos bancos que nos dedicamos a la gestión de alimentos. En definitiva, somos entidades solidarias
que intentamos poner remedio a la cruel paradoja de que mientras nuestra sociedad está tirando alimentos que son perfectamente consumibles por razones de control de calidad, por un volumen inadecuado en la producción, etcétera, y por otra parte hay sectores de la población que lo necesitan. Esa labor nos ha tenido muy entregados durante mucho tiempo. Acudimos a la población a solicitar alimentos en aquellos momentos en que tenemos desabastecimiento y nos ponemos a las puertas de los establecimientos. Pero es verdad que para muchos de los voluntarios que trabajamos en los bancos de alimentos, esta tarea, siendo importante, nos deja insatisfechos. Entonces, buscar no solo que seamos un remedio a un problema poniendo alimentos en un momento concreto, sino ver hasta qué punto podemos contribuir algo más en paliar las causas y poner remedio desde el principio a lo que es el mal endémico, que es que hay colectivos que están en riesgos de exclusión social. Esa sería una de las parcelas en las que nosotros nos queremos involucrar más, y yo diría que es una de las grandes consecuencias que se han obtenido en este 22 Congreso de los Bancos de Alimentos. Y en ese quizá una mayor atención. Sí, decía que en ese 22º Congreso, y usted lo acaba de recordar, se puso de manifiesto también que España es el líder en la donación de alimentos, pero que tiramos casi 8 millones de toneladas de comida al año. ¿Cómo se puede acabar con esta? Yo no sé si llamarlo dejadez o egoísmo. Es complejo, no es fácil. La propia agrupación de empresarios de alimentación reconoce 7.700.000 toneladas que se han tenido que tirar. El problema es, quizá los bancos de alimentos debemos hacer un esfuerzo para intentar recuperar con mayor diligencia esos alimentos y poner los medios, porque son alimentos que muchas veces nos llegan a nosotros en unas condiciones determinadas, son fechas de caducidad no perentorias, pero sí en espacios breves, y en otras ocasiones no es exactamente la fecha de caducidad, pero sí la de consumo preferente. Entonces, en ese margen, quizá tanto la industria agroalimentaria como los bancos de alimentos podríamos hacer algo más, ¿no? Pero no siempre es fácil. Por cierto, que también se puso de manifiesto, y lo dijo el presidente de la Federación Nacional, ¿no? Señaló en su intervención que hay más de 1 millón de niños que son pobres crónicos, claro, y esto exige que haya un acuerdo entre los partidos políticos, un acuerdo, por así decirlo, a nivel nacional, para hacer frente a lo que podemos considerar, de hecho, un drama, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que evidentemente a nosotros esto se nos escapa. Nosotros no dejamos de ser una ONG, no dejamos de ser asociaciones de voluntarios que en principio lo que intentamos es, insisto, nuestra misión fundamental es no tire usted nada, ir a los centros donde se está produciendo el posible despilfarro, el posible desperdicio, y recoger aquellos alimentos que, siendo perfectamente consumibles, por algún motivo no son comercializables, y ponerlos a disposición de las entidades de tipo benéfico social que se dedican a paliar y a estar en contacto con todos los medios de asistentes sociales, personas especializadas en el tema. El tema más profundo de cómo se produce ese problema o cómo se puede paliar en origen es más complicado. Nosotros en este Congreso hemos decidido aplicarnos también a prestar ayuda a la Administración y a cualquiera de las asociaciones que trabajan en ese campo, pero se nos escapa un poquito de lo que básicamente es el marco de actuación de los bancos de alimentos. Después de tantos años de crisis, ustedes, los voluntarios, los que trabajan a diario en los bancos de alimentos, ¿notan que tienen más trabajo que hace unos años? No, honradamente no. Lo que sí es cierto es que durante estos años hubo colectivos, digamos, nuevos dentro de lo que eran los colectivos habitualmente atendidos por las asociaciones a las que los bancos de alimentos aportan los alimentos, ¿no? Evidentemente, el paro de larga duración, la crisis profunda de determinados sectores de la industria española llevó a situaciones de crisis, a sectores, a grupos de la población a los que no estábamos acostumbrados nosotros a ver y atenderlos por parte de los servicios sociales. Hemos notado, evidentemente, que la macroeconomía está dando un paso adelante. Creemos que, evidentemente, esa parte de esos colectivos que habían sido afectados a última hora por la crisis, en una gran medida
están incorporándose, gracias a Dios, al trabajo y a la masa laboral, y nosotros podemos detectar, al menos en lo que yo conozco en Castilla y León y concretamente en Burgos, puesto que yo soy presidente del Banco de Burgos, hemos notado una ligera disminución, pero significativa, en cuanto al número de beneficiarios. Esto quiere decir que, gracias a Dios, evidentemente, las necesidades están disminuyendo y ojalá sigan disminuyendo, y eso esperamos. Entiendo que en ese congreso también se acordarían de lo que decía yo antes, de los voluntarios, que al final son los que día a día consiguen que estos bancos de alimentos funcionen y que cumplan con su cometido, porque ustedes lo realizan todo esto de forma totalmente altruista. Exactamente, es decir, nuestros voluntarios son todos absolutamente altruistas, todos trabajamos única y exclusivamente para y en función de un concepto de solidaridad social, y nosotros presumimos, en general todos los bancos, de tener unos colectivos de voluntarios cada vez más cualificados. Se han incorporado muchos de los, la mayoría somos jubilados. En ese sentido, durante estos últimos años se ha avanzado, se ha adelantado quizá la edad de la jubilación, y en ese sentido tenemos potencialmente voluntarios más jóvenes, quizá más preparados, y eso redunda en beneficio del servicio que prestan a la sociedad los bancos de alimentos. Pues yo no querría dejar de decir que en ese congreso, además de pensar y mirar hacia el futuro, hemos intentado profundizar en un aspecto muy importante, que es volver de alguna manera la vista atrás y potenciar esa faceta de lucha contra el desperdicio, lucha contra el despilfarro. Es decir, el 42% del desperdicio se está produciendo en los hogares. Creo que podemos concienciar a la sociedad en que mientras haya necesidades en la sociedad muy próxima a nosotros, no es ético, y de alguna manera deberíamos intentar evitar ese desperdicio de alimentos que se producen por una mala planificación, etc. Y nosotros queremos potenciar nuestra presencia en los centros escolares para, desde la primera edad, al ciudadano ir concienciándole de que por solidaridad, por ética y por compromiso social, todos debemos poner de alguna manera un granito de arena para intentar eliminar, reducir ese desperdicio y hacérselo llegar en la medida de lo posible a los colectivos próximos que lo necesitan. Pues ojalá que tengan suerte en esa misión. Muchísimas gracias, José Luis Herrero, vicepresidente de la Federación Regional de Bancos de Alimentos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Pues con este mensaje a la solidaridad nos tenemos que marchar. Ya saben que las noticias madrugan en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta esta jornada en nuestra comunidad. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.